Hola con todos, hoy vamos a ver un proyecto completo de Machine Learning, el cual nos va a permitir cargar datos a Cloud Storage. Vamos a utilizar la nube de Google, Google Cloud Platform, en la cual vamos a utilizar los servicios de Cloud Storage, como les mencioné, para almacenar los datos en crudo, es decir, sin procesar. Luego vamos a utilizar Google Colab para hacer un preanálisis, un preprocesamiento, por decirlo así. Y bueno, situación que también se puede hacer usando el servicio de Compute Engine para crear al final un sistema más automatizado de ETL, pero en este caso lo quise hacer un poco más simple y lo hice todo en Google Colab. Luego vamos a ver toda esta base de datos, toda esta información que nosotros ya cargamos, transformamos, perdón, extraímos, transformamos y lo vamos a cargar, en este caso una tabla BigQuery de GCP. Y una vez obtenidos los datos acá, pues podemos hacer consultas de SQL para luego exportarlo a Locker Studio y poder realizar diferentes dashboards. La base de datos que nosotros vamos a ocupar es una base de datos de taxi, bueno, de Uber de la ciudad de Nueva York. Aquí podemos ver que está los datasets. En este caso están almacenados en un archivo Parquet, ya que es un archivo que de mejor eficiencia al momento de almacenar, por ejemplo, un CSV o un archivo en Excel. El archivo Parquet es mucho más eficiente, ya que el mismo archivo que probablemente en un CSV pese, yo que sé, 20 megas, en un Parquet probablemente pese 5 o 7 megas, aproximadamente así. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es descargarnos el archivo de los taxis amarillos y eso lo vamos a cargar acá a Google Colab y vamos a empezar a hacer un preprocesamiento, por decirlo así. Sin embargo, antes que nada, lo que debemos analizar primero es el diccionario de variables. En este caso podemos ver que tenemos un archivo PDF que nos da el portal de Nueva York. Vemos que aquí tenemos la información, aquí sí, aquí podemos traducir para, para tener, no sé, un mejor enfoque, es la vendedor, es la identificación del proveedor, es decir, en cuál proveedor está, si es en la uno o en el 2, el tiempo y la fecha en los cuales fue subido la persona al taxi, el tiempo de la hora y la fecha del lugar en donde se dejó a la persona, cuántas personas estuvieron en el vehículo, la distancia del viaje, la zona donde se le dejó a la persona, porque bueno, Nueva York, o más bien, este base, como está almacenado los datos en este dataset, divide en este caso Nueva York por zonas. Lo ideal hubiese sido tener la información de latitud y longitud, sin embargo, yo pienso que en temas de extracción de datos, pues decidieron utilizar el TLC, Taxi Zone, que es básicamente una división por zonas de la ciudad de Nueva York. Luego tenemos este es el rate code, que es a la final cómo o qué costo adicional o qué tarifa se le va a tomar, por ejemplo, si es dentro de la ciudad o viene desde el aeropuerto de John F. Kennedy o del aeropuerto de Newark, y así sucesivamente. Y bueno, también tenemos información sobre el método de pago, tipo tarjeta de crédito, cash, etcétera. También acá tenemos la cantidad de tolls, es decir, de peajes que se pasaron, el monto total del recorrido, si es que hubo o no, algún sobrecargo por tasas aeroportuarias y así sucesivamente. Entonces, una vez ya analizado toda esta información, nosotros lo primero que deberíamos hacer es eh, hacer o reestructurar o tener una mejor visión de los datos que está aquí, porque aquí no tenemos aquí todos los datos unidos una sola. Sin embargo, nosotros debemos normalizar, que se dice normalizar la base de datos. Entonces, en este caso, podemos pasarnos a la parte de acá, en donde yo tomé, y esto ya lo vamos a programar más adelante. Aquí vemos que extraemos la base de datos Parquet del Internet, es decir, nos descargamos de esta base de datos y podemos ver que la información, obviamente, es de todo este archivo PDF y está todo unido. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es desglosar toda esta tabla en diferentes tablas. Se llama normalización de base de datos. Entonces, yo la he desglosado en 5 tablas. La primera tabla, que es la principal, por decirlo así, una tabla que contiene toda la información de los viajes. Aquí vemos que tenemos un primary key, la llave primaria en la cual identifica los viajes. Luego tenemos el proveedor, el cual va a ser una clave foránea y a la vez va a estar enlazada a una tabla de proveedores. En este caso tenemos el ID del proveedor, el nombre del proveedor y así sucesivamente. En este caso también el rate code.
Normalmente me basé en información que tiene, que tiene diferentes alternativas. Entonces aquí vemos el rate code, pues tiene 6 alternativas más o menos, y entonces eso es una buena señal para poder realizar la normalización de base de datos. También aquí, digamos que el lugar donde se recogió la persona y donde se dejó, ambas son llaves booleanas y se dirigen a a otra tabla donde la primary key es el ID del lugar donde se dejó y la descripción o la información que contiene este día es el nombre o el lugar de la zona. De la misma manera, vemos el tipo de pago, normalizamos la base de datos. Esto como contexto general y bueno, vamos ya a ver cómo es que se realiza este tipo de análisis. Y aquí lo primero que vamos a hacer es a subir todos nuestros datos sin procesar a Cloud Storage. Entonces podemos ir, aquí lo primero que tenemos que hacer es ingresar bueno, crearnos una cuenta en GCP. Es muy sencillo, solamente se ingresa, se pone sus datos. Me parece que se necesita ingresar una tarjeta de crédito, pero él les regala $300 para que puedan usar de manera gratuita durante un año los servicios de Google. Bueno, es relativamente muy barato. eh, Cuando uno quiere aprender este tipo de cosas, pues normalmente los costos no ascienden a 5 o 7 centavos por proyecto aproximadamente. Lo primero que hay que hacer es crear un nuevo proyecto. Aquí yo estoy en el proyecto Uber Data Analysis, que aquí podemos crear un nuevo proyecto, aquí ponemos el nombre y luego ponemos crear. Y con eso ya se nos crea este proyecto y lo primero que tenemos que hacer es ir a Cloud Storage. Vamos acá a Cloud Storage y básicamente lo que es Cloud Storage nos indica eh, o es un servicio de Google que nos permite, bueno, aquí en Cloud Storage es un servicio que nos permite almacenar cualquier tipo de datos dentro de la nube, desde archivos CSV hasta videos, fotos, imágenes, es decir, lo que nosotros queramos, queramos almacenar. Básicamente es un almacén donde nosotros ahí colocamos todos nuestros datos. Esto se maneja a través de buckets. Es decir, primero se crea un bucket y luego dentro del bucket se va almacenando toda la información que nosotros queramos. En este caso es muy sencillo, venimos acá a crear, ponemos el nombre de cómo queremos que se llame el bucket. En este caso podemos poner eh, Uber, entonces voy a poner Data Analysis, ponemos el nombre, igual le vamos a continuar. Aquí lo ideal sería poner aquí en una región del sur o en las que ustedes más convengan, que si es multiregión, pero ahorita como estamos haciendo un tema un poco introductorio, pues sería igual elegir cualquier región. Ponemos continuar, aquí ponemos que vamos a elegir un bucket estándar, ya que hay diferentes tipos de bucket. Por ejemplo, este archivo o archive, lo que nos indica es que la información que se almacena en este tipo de bucket probablemente se acceda muy pocas veces. Aquí nos dice que solamente es para almacenar datos históricos, datos que normalmente no consultamos. Y a medida que vamos subiendo, pues tenemos el estándar, que es una base de datos común, es decir, que la frecuencia de uso de los datos pues es más rápida. Aquí ingresamos una vez al año y aquí probablemente una vez cada día, una vez cada hora. Entonces, y asimismo estos son entre medios, entonces, que se usa pocas veces y esto menos frecuente y esto es casi nunca. Luego decimos vamos a continuar y por último damos paso a crear. Pero yo como ya creé el bucket, pues no lo voy a crear. Y una vez que nosotros tengamos dicho bucket, lo que nosotros podríamos hacer es venir acá y descargarnos el archivo para que, por ejemplo, damos aquí y se nos descarga acá. Pero esto no es una manera eficiente porque, imagínense, es un archivo que pesa bastante, 46 megas, y luego venir acá, perdón, a nuestro bucket. Ya estamos aquí, venimos acá a subir archivo. Entonces es una tarea un poco tediosa, entonces lo que podríamos hacer es utilizar la shell de, de Google Cloud, el cual nos va a permitir descargarnos de esta información y luego la vamos a mover a nuestro bucket. Por ejemplo, aquí yo tengo anotado el código, en el cual podemos analizarlo tranquilamente, que nos dice que lo primero que debemos hacer es venir acá y copiar el link address. Copiamos el link y lo que nosotros debemos de colocar primero en la consola es venimos, colocamos curl
Básicamente esto lo que nos va a permitir es descargarnos toda la información directamente aquí en Google Cloud. Entonces venimos acá, colocamos, aquí en este caso ponemos el nombre del archivo, ¿no? El nombre de nuestro, cómo se quiere llamar nuestro archivo y nuestra URL que está acá al lado. Entonces aquí damos Enter, ahí se está empezando a descargar, ponemos el S para ver y efectivamente aquí está cargado nuestro archivo. Y ahora lo que nosotros necesitamos hacer es mover al bucket. Nosotros tenemos aquí un tema nada más para poder hacer con ustedes. Aquí le voy a cambiar el nombre pongamos aquí versión 2. Igualmente de nuevo se descarga para yo poder ir haciendo con ustedes. Y de la misma manera ahora vamos a mover, ¿no? Vamos a mover el archivo que nos descargamos, que está en una instancia de Google Cloud. Vamos a moverlo a nuestro parquet, perdón, a nuestro bucket. ¿Cómo es este código? Ponemos V2, ponemos G Suite CP, que es un comando que nos va a permitir mover este archivo que nos descargamos y hacia dónde le vamos a mover hacia GC, Google Storage. Y escribimos el nombre de nuestro bucket. Como recuerdan, el nombre de nuestro bucket es así, Uber Data Analysis, no sé qué. Entonces aquí damos Enter y lo que hace esto es, primero nos sale un tema de autorización, ya se actualiza y lo que procede a hacer es copiar el archivo. Entonces, aquí si es que nosotros entramos a nuestro bucket, vemos aquí que tenemos Yellow Parquet B2. Y con eso ya directamente obtenemos los datos, perdón, obtuvimos los datos de aquí a nuestro bucket, de una manera sin descargarse nada, de una manera directa. Posterior a ello, lo que nosotros necesitamos hacer es acceder o ver alguna manera de acceder a toda esta información, este archivo Parquet. Entonces, lo que se hace es, debemos de venir acá a accesos de edición. Entonces, aquí nosotros elegimos público, todos los usuarios, el que va a acceder solamente va a poder leer y la vamos a guardar. Después de esto, lo que nosotros obtenemos es una URL que nos va a permitir, en este caso, es descargar toda la información. En este caso voy a eliminar la que me descargué ahorita y vamos a llamar toda esta información copiar URL. Ya vamos a hacer un análisis, un preanálisis para realizar la normalización de la base de datos. Posterior a ello, aquí ya tengo hecho un pequeño script en Python usando Google Colab. Fácil, aquí lo único que hacemos es importar la base de datos y aquí como ven vamos a pegar el código que obtuvimos de nuestro backend. Aquí copiar URL, tenemos acá, esto ya podemos cerrar, tenemos acá y lo pegamos. Utilizamos este comando para poder obtener todo este archivo. Archivo Parquet, aquí se nos está descargando. Perfecto, aquí actualizamos. Y ya tenemos nuestro archivo, nuestra base de datos con la cual nosotros podemos eh, empezar a hacer el análisis. Aquí, como vemos, solamente analizamos o cargamos una sola base de datos, que era la de enero, si mal no recuerdo. Sin embargo, se puede cargar toda la información. De acá se hace una lista de URLs o se crea algún otro script para que se cargue toda esta información sin procesar en nuestro bucket. Luego de ello podemos hacer de la misma manera, descargar o obtener toda esa información acá en nuestro Google Colab para hacer un análisis más profundo. Pero ahorita solo es para un tema de explicativo. Y lo único que hacemos, o de enseñanza. Aquí lo que hacemos es ya llamar a nuestro data frame. Aquí en lugar de leer un CSV, vamos a leer un parquet y ya tenemos un data frame. Entonces, lo que de aquí procede a hacer es realizar todo este tema de la normalización de base de datos. Por ejemplo, vamos a crear una tabla que diga vendors, otro rates codes, locations, payment types y vamos a crear todo este esquema para luego subirlos a BigQuery. Aquí como vemos en el head del data frame está cargado toda la información que está aquí principalmente. Y lo que procedemos a hacer es, vamos a crear nuestro primer data frame que va a ser el de los proveedores. Entonces aquí creamos un diccionario para luego posterior crear un data frame, en el cual nos dice que el ID 1 pertenece a esta compañía y el ID 2 pertenece a esta compañía. Perfecto. Luego vamos a crear otro data frame en el cual nos diga el rates code, cuál es al final la tasa o la condición por la cual se va a cobrar. Aquí lo que yo le fui agregando es cero, no information, porque había algunos datos nulos, entonces preferí mantener esto como un respaldo para que no esté suelto. Solamente no information y así sucesivamente, entonces ya tenemos la segunda tabla
luego creamos el tipo de pago, entonces aquí como vemos uno, tarjeta de crédito, 2 cash, así sucesivamente. Y ahora vamos a proceder a crear la locación. ¿Por qué? Porque una locación, por ejemplo aquí, ejecutemos para que se vea mejor, el cómo estaba estructurado las locaciones en Nueva York, pues realmente es uno, 2, 3, 4, pero yo le quise dar un poco, o seguir un poco más allá y decir que hay ciertas zonas, esto yo le fui asignando de manera aleatoria, les fui asignando que el TLC 1 pertenece a la zona A, el TLC 7, 15.000, 20.000 pertenecen a diferentes zonas, con el hecho de que luego podamos hacer una mejor distinción, porque ahí no me sirve mucho tener 265 zonas diferentes, pero todos son valores únicos, entonces debería haber alguna manera en donde yo pueda compilar toda esta información para posteriormente hacer un mejor análisis. Entonces, básicamente eso es lo que hace esta línea de comandos. Como siempre, creo que la mayoría eh, de scripts, si no estoy mal, igual se debe de crear, o de tablas, perdón, se debe de crear un ID para que luego en la tabla principal, por ejemplo, aquí que me diga la locación 1, es decir, la locación 1 hace referencia al TLC Zone 1 y esta hace referencia a la zona B. Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Por eso, pull location y down location llaman o están dirigidos por una misma tabla. Porque la idea es agrupar toda esta información para tener un mejor vistazo. Por ejemplo, en caso de que nosotros necesitemos aquí cambiar las zonas o agregar más información que yo que sé, del TLC 1 hasta el 100 es norte y 200, del 201 hasta el último es sur. Entonces aquí, en lugar de estar agregando a la base de datos principal como tal, pues solamente agregamos esta pequeña tablita y ya tenemos un identificador en ambas tablas para poder hacer un match, es decir, para poder enlazar ambas tablas y ya no necesitamos ir creando tablas más grandes. Luego, por último, creé un data frame en donde nos indique el tiempo, sobre todo porque cuando nosotros hagamos o veamos más adelante el tema de los dashboards, pues pienso que puede ser bastante eficiente el ya tener desglosado los días, las semanas, las horas, etcétera. Bueno, aquí era un tema para ver la estructura. Por ejemplo, datetime no es un tipo de datos enteros o decimal, sino tiene su propio tipo de variable, en este caso una variable de tiempo, y vemos que los demás están como integer, como enteros. Por último, lo que vamos a hacer es ya crear la tabla de datos principal. Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer es acopiar data frame, es decir, el parquet que leímos al inicio. Lo que hacemos es copiarlos en una variable que se llama, o en un data frame en este caso que sea trips. Luego, el rate code tenía información en los cuales tenía 99. Entonces, nosotros, como vemos acá en rate code, ahí no tenemos un 99. Entonces, lo que yo fui haciéndole es, le asigné un cero y luego, como vimos antes, al cero le agregué no information. Luego lo que hacemos es, bueno, le podemos ejecutar hasta mientras, es para poder reemplazar el tema de las localidades, de las zonas, vamos a crear nuevamente un diccionario con la información de las zonas para poder reemplazar en la tabla principal y que no esté el TLC-Zone, sino más bien el Location ID. Entonces, esto hacemos, reemplazamos, reemplazamos y en este apartado ya están el ID de cada zona. Por ejemplo, aquí nosotros podemos hacer luego un merge, buscar el ID, por ejemplo, 158, buscamos acá el ID, location ID 158, y probablemente o podamos ya obtener a qué zona pertenece. Y en caso, como les mencionaba, de que se quieran agregar unas columnas de esto, zona norte, zona sur, o la zona de la 100 a la 200 de zonas peligrosas, pues solamente sería de ir agregando en este data frame. Em, sí, básicamente eso es lo que hacemos en este apartado, el poder reemplazar el colocar la location ID. Y por último, bueno, aquí solamente estoy renombrando el nombre a la columna payment para mantener un orden. Aquí agregamos un ID, es decir, porque cada viaje tiene un identificador único. Bueno, el trips head es lo que estamos viendo aquí. Igual de la misma manera podemos ver cómo está estructurado o los tipos de datos que están en nuestro dataframe. Vemos que tenemos enteros, obviamente el tema de la fecha es un datetime, y luego aquí tenemos decimales y enteros. Por último, este es un comando ya un poco más adicional, que es para ver todo lo que hemos hecho, todas las variables que hemos venido ejecutando. Esto nos va a servir para luego poder subir toda la información a Cloud Storage. Entonces aquí lo primero que vamos a ver es que aquí están todos los data frames o todas
las variables o objetos que hemos creado. Pues aquí vemos pandas, core, frame, data frame. Entonces, todo esto son data frames. Acá tenemos todos los diccionarios que hemos creado. Acá están todas las listas, por aquí está class list, los módulos que hemos visto. Esto es obviamente NumPy, pandas y así sucesivamente. Y lo que nosotros necesitamos hacer es cargar todos estos data frames que hemos creado, ¿no es cierto? Este de trips, este de daytime. Necesitamos cargar a, un, a una tabla, a una tabla de BigQuery. ¿Por qué? ¿Por qué le subimos aquí? Porque esto nos va a permitir almacenar todos estos datos y tener toda la información ya procesada de manera adecuada, más eficiente, y luego nos va a permitir realizar probablemente futuros análisis. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es crear bueno, podemos partir desde el bucket, que aquí es donde nosotros nos quedamos, ya ha subido toda nuestra información. Nosotros venimos acá a BigQuery, venimos a BigQuery, y aquí lo que se muestra es todas las funcionalidades que tiene este servicio de Google. Lo que podemos hacer es, aquí ya vemos todas las conexiones guardadas, etcétera, pero ahorita lo que nos interesa es crear un nuevo conjunto de datos, es decir, una nueva base de datos, por ponerlo así, donde se van a almacenar nuestras tablas. Recuerden que aquí en BigQuery se almacenan tablas, mientras que en Cloud Storage cualquier tipo de documentos. Entonces aquí podemos poner Uber Analytics, pongámosle 2 para luego yo poder cambiar nuevamente el código. Aquí igualmente ponemos la misma región, si no estoy mal creo que habíamos elegido Carolina del Sur, y ponemos aquí querer conjunto de datos. Como vemos aquí no tenemos ninguna tabla. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos subir estas tablas que creamos acá a BigQuery. Perfecto. Entonces lo primero que nosotros debemos hacer es crearnos una clave, digamos. Nosotros no podemos pasar toda esta información de Google Colab directamente acá a BigQuery porque son servicios diferentes, no hay ningún enlace. Entonces nosotros lo que necesitamos es crear ese enlace. Por lo tanto, nosotros tenemos que venir acá, debemos de irnos a allá y Administration. Venimos acá porque nosotros necesitamos crearnos o tener una clave de servicio. Entonces, nosotros venimos acá, la clave de una cuenta de servicio, venimos acá a cuentas y servicios, crear cuenta de servicio. Aquí ponemos cualquier nombre, podemos Uber Data Analytics V2, podríamos ponerlo así. Vamos aquí, crear y continuar. Seleccionamos un rol, aquí ponemos BigQuery, administrador de BigQuery para que tenga todo el tipo de funcionalidades. Es decir, que puede escribir, editar, todo. Y aquí le damos listo. Como vemos acá ya se nos ha creado una cuenta de servicios Uber Data Analytics V2. Venimos acá. Aquí me dice que no hay claves. Venimos acá. Administrar claves. Eh, Nosotros aquí podemos agregar clave, crear clave nueva, y aquí nos dice crear clave privada para Analytics V2. Y aquí ya se me descargó la clave, la cual nosotros la debemos, en este caso, la debemos subir a Google Colab para poder llamar este archivo JSON. Aquí solamente venimos acá a copiar ruta y ya tenemos la clave o el acceso a a dicho a BigQuery. Entonces aquí lo que nosotros igual podemos irnos de nuevo a BigQuery y procedemos a Google Analytics 2. No tenemos nada de información, efectivamente, y ya teniendo la clave nosotros vamos a realizar la subida de información. Aquí eso es un script que nos da el propio Google, que lo fui modificando un poquito para poder subir toda la información. Además que, eh, bueno, luego vamos a ver cómo subir múltiples data frames de una sola tajada, perdón, ya que este es el script de acá abajo. Entonces lo que hacemos es primero aquí el keypad que colocamos nuestra clave JSON. Aquí el project ID es la información que está aquí. Nosotros estamos en este Project Uber Data Analysis y este es el ID del proyecto. Luego nos pide cómo se llama el dataset o el conjunto de datos que nosotros hemos creado. En este caso se llama Uber Analytics 2. Entonces aquí hay que colocarle el número 2. Eh, Como les comenté aquí, únicamente vamos a subir una sola tabla, perdón, un solo data frame a una tabla. Entonces aquí nos dice cómo se va a llevar nuestra tabla. En este caso vamos a subir el data frame vendors. Este es el código que podemos poner vendors, los proveedores, ¿no es cierto? Y aquí esta tabla vamos a subir. Aquí me pide el nombre.
y acá abajo debemos de colocar el data frame. Entonces, una vez nosotros podemos ejecutar, y hasta mientras les puedo ir explicando, aquí lo que hace es, bueno, cargar toda la información de nuestro archivo JSON para poder hacer una identificación. Aquí igual, bueno, sí, toda esta parte nos ayuda a un tema a la verificación de las credenciales. Eh, Luego en este apartado es un tema para cargar los procesos de BigQuery y subir los datos. Aquí en esta parte incorporamos el data frame y la información que necesita para poder crear la tabla. Como vemos aquí, el nombre de una tabla está compuesto por el project ID, el dataset ID y el nombre de la tabla. Y todo es separado por puntos. Y al final nos va a retornar una tabla. Luego en la parte de acá, asimismo, es más temas de autentificación y de conexiones entre APIs. La verdad no tiene mucho que ver. Pero aquí nosotros ya ejecutando este código, bueno, este código si no estoy mal nos da el propio Google para subir, que lo podemos buscar. BigQuery, no estoy mal aquí. Load data from data y aquí está todo ese comando. Nada más que en lugar de aquí de crear un diccionario y crear nuevamente el data frame, pues nosotros ya lo hicimos. Una vez ya ejecutado todo esto, aquí ya nos sale una notificación que ya ha sido creada la tabla y nosotros podemos venir acá, aquí en Google Analytics 2, actualizamos y vemos que efectivamente ya se ha creado la tabla o ya se ha subido la tabla. Vemos que tiene esta información. Perfecto, pero nosotros no vamos a estar cargando de una a una, entonces yo estoy haciendo una pequeña modificación al código para que en lugar de estar subiendo uno a uno, pues ya coloquemos aquí todos los data frames para, para subir toda la información de un solo golpe. Entonces aquí nosotros vamos a ejecutar. Bueno, aquí hay un tema y es que aquí deberíamos haber puesto dos. Vamos a ejecutar y aquí vemos el avance o las notificaciones que nos dicen que ya se está subiendo toda la información a Cloud Storage, no, a BigQuery. Vemos aquí el nombre de la tabla, como ven es un nombre largo. Uber Analytics, primero el ID del proyecto, el nombre del ID de la tabla y por último el nombre de la tabla. Aquí se demora un poco más porque, bueno, trips, como vimos acá en la estructura, es una tabla grande. Por último, ya están las locaciones y podemos ver que, bueno, normalmente actualizamos, que se ha cargado todas las tablas. Tenemos aquí la tabla trip, podemos ver vista trips, tenemos toda la información y la hemos cargado. Hemos cargado aquí. Aquí pasó un error, pero bueno, no pasa nada. Sería de chequearle, pero toda la información ya la tenemos aquí. Y bueno, aquí lo último que podríamos hacer es realizar o exportar ya todos estos datos. Aquí se lo podemos cerrar para hacer ya un análisis un poco más profundo. Por ejemplo, aquí yo tengo una sentencia SQL, el cual me dice que vamos a traer toda la información de T. En este caso T es la tabla TRIPS. Luego vamos de la tabla P, es decir, de los pagos, vamos a obtener toda la información de los tipos de pagos. Luego, por último, bueno, vamos a hacer un merge, un join, perdón, de las locaciones. Como vemos, tenemos las diferentes locaciones. Como les comentaba, habíamos realizado un- un- una pequeña modificación o agregación a la tabla de locaciones para poder tener este tema de las zonas. Entonces aquí llamamos hoteles zones y a las zonas de ambos, perdón, de ambos, tanto de recogida como de bajada. Entonces aquí le podemos dar ejecutar, aquí realmente por temas de ejecución. Bueno, no quiero que se haga muy larga la ejecución, solamente llamo a 1000. Y aquí ya tenemos toda la secuencia, la sentencia SQL que la hemos llamado. Y lo que podríamos hacer es luego explorar, realizar ya un análisis más gráfico, hacer dashboard. Podríamos inclusive nuevamente exportar la Python para luego realizar modelos de Machine Learning o inclusive ya teniendo esta sentencia, luego se puede exportar o usar toda esta información en Vertex AI para poder hacer modelos de Machine Learning más avanzados o automáticos, pero ahorita lo que nos interesa es, bueno, aquí nosotros colocamos explorar con Looker Studio y se nos abre la herramienta de Business Intelligence o de visualización de datos más que de Business Intelligence
de Locker Studio. Sin embargo, bueno, un poco como es un tema más demostrativo, pues aquí se puede, es muy, pero muy simple. eh, Dashboard, aquí podemos ver aquí es un error importante porque aquí en lugar de vendor ID debería estar el nombre de los proveedores, pero aquí no lo tenemos por la simple razón de que aquí nosotros no llamamos, nunca llamamos a la base de datos vendor. Como vemos acá, acá está el nombre y nosotros nunca llamamos a esta base de datos. Sin embargo, perdón, sin embargo, el tema de pagos, nosotros sí llamamos, hicimos el merge de esta información, por lo tanto sí tenemos las diferentes opciones o descripciones. Y lo mismo pasó con RateCode. Yo solo puse para entender que debemos primero estructurar bien toda la información que queremos visualizar y posterior a ello debemos hacer el exportar los datos hacia Locker para poder realizar el dashboard. Y así mismo aquí vemos que aproximadamente se ganó 83 millones de dólares. Y bueno, se ganó. Y luego aquí podemos ir filtrando, como les mencioné, la cantidad de pasajeros. Ya en temas de estéticos, pues eso ya dependería de cada quien. Aquí podemos ver las zonas. Y, hacer así, podemos ver que las zonas en donde normalmente, aquí la zona D es donde más impuestos aeroportuarios se cobraron, probablemente sea cercano a John F. Kennedy o a Newark. Aquí vemos un poco de descripción de los datos que normalmente la gente prefiere pagar en tarjetas de crédito y con una brecha muy grande le sigue el cash y las demás formas de pago. No. Bueno, básicamente eso es todo el proyecto que quería compartir. Como vemos, es algo muy sencillo que se puede realizar proyectos mucho más profundos. Como les comentaba aquí, en lugar de utilizar Google Colab, probablemente lo ideal sería elegir Computer Engine para realizar un ETL un poco más profundo, más avanzado, y que todo esto se ejecute de manera automática, es decir, se sube algún script a este servicio de Google y en el cual esté verificando a cada rato la información de la página web de acá de New York City con un script esté cargando o actualizándose constantemente los datos de acá y de la misma manera se puede hacer luego un ETL. Bueno, todo eso comprende un ETL, pero ya extraer los datos de aquí de Cloud Storage, luego transformarlos, cargarlos, hacer la normalización de los datos y como punto final ya subir todos los datos de acá a BigQuery. Entonces este es un ejemplo muy sencillito y bueno, espero que os haya gustado.